Bienvenidos a Psicología a la Clara, el podcast. Mi nombre es Clara Sánchez, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta y en este espacio estaré acompañándote a crear y construir bienestar un episodio a la vez. Bienvenida a Adultez. ¿Qué hago con mis traumas? Hola, hola. El día de hoy tenemos un tema que es bastante potente y que, como todos los temas anteriores, veo mucho en mi consulta. Y para hablar de este tema, de los traumas, nos acompaña la mañana, la tarde, la noche de ustedes saben que esto es atemporal, la psicóloga Marta Laorga, ¿verdad, Marta? Que así es que se hizo tu apellido. Laorga, sí. Y Marta va a tener el privilegio hoy de presentarse y les cuento porque ustedes saben que yo soy muy clara y les cuento todo. Pues cuando yo le pedí a Marta que me enviara un resumen de su currículum, Marta me envió como 10 mensajes de voz, como de unos 5 minutos cada uno. Entonces, no sé si sabes, Marta, que el podcast tiene que durar una parte presentándote y otra parte... No es únicamente contar mi experiencia y mi vida. No, para nada. No, ya en serio. Cuéntanos. Gracias por estar aquí, Marta. Gracias por aceptar una invitación. Bienvenida. Muchas gracias a ti por invitarme y sobre todo por crear este espacio que yo creo que es sumamente importante, hablar de bienestar. Cuéntanos un poquito sobre ti. Danos un resumen muy resumido de tu experiencia profesional y de lo que haces. Voy a intentarlo. Si tú ves que me extiendo y se está acabando el podcast, avísame. Ya ustedes saben, si el podcast de hoy es solo sobre Marta, pues nada, eso haremos. Dale, Marta. No sería nada interesante. Un poco sobre mí. Bueno, yo soy psicóloga clínica y estoy especializada en el abordaje del trauma, ¿no? Y empecé a formarme en ello desde que salí de la universidad. Hasta hoy, porque la verdad es que el camino recorrido me confirmaba una y otra vez que investigar sobre ello me iba a ayudar, ¿no? a poder acompañar a las personas que venían a consulta. He trabajado varios años en salud mental en Madrid, yo soy de allí, de Madrid. No habíamos notado nada tu acento. Si no lo dices, notado no... que eras nativa. Sí. Vaya, pues mira que estoy trabajando para ello. No notábamos que no eras dominicana, ahora pues que nos damos cuenta. Llevo 1 año y medio aquí, o sea que todavía estoy en proceso de aprendizaje del acento. Pero ya dice zafacón, paréntesis, sí. Yo ya sabe decir zafacón, así que va bien avanzado. Yo estoy intentando adaptarme a la jerga. El caso es que vine hace 1 año y medio, le di un giro profesional porque yo realmente he trabajado sobre todo con población adulta. He trabajado con niños en el contexto de terapia familiar porque también estoy formada en ello, pero sobre todo había trabajado en salud mental en personas con trastorno mental grave que tenían más de 18 años. Uh-huh. Y nos vinimos para acá porque mi pareja es de aquí y también a mí me apetecía dar un cambio profesional. O sea que tú te enamoraste de un dominicano. Sí. Qué buen gusto que tienes. Ahí atrás no lo escuchan, pero están aplaudiendo en los controles. Continúa, Marta. Esto tenía que ser parte de mi presentación claramente. No sé si lo incluí en los 5 audios. Eso era muy importante. Y entonces cuéntame un poquitico de por qué trauma. Bueno, porque realmente... lo que yo me iba encontrando... Bueno, yo en la universidad pasé por un episodio depresivo, en segundo de carrera o así, y azares de la vida, fui a una psicóloga que me recomendaron, y esa psicóloga estaba especializada en EMDR, uh-huh. que luego a lo mejor hablamos un poquito de ello, pero que es un abordaje enfocado en trauma. Yo me sentía mal, estaba muy susceptible en mis relaciones, sobre todo con mis amigas, recuerdo, como que, no sé, no tenía ganas de levantarme por las mañanas. Y esta mujer, la manera en la que tuvo de enfocarlo fue empezar a preguntarme qué me había pasado a mí en la vida. Y entonces yo empecé a tomar conciencia de que había habido varias cosas que me habían pasado, sobre todo en mi infancia y adolescencia, uh-huh. que realmente en ese momento tuvieron un impacto, pero todos seguimos un poco para adelante y nadie se paró un poco a aquello, a digerirlo. Entonces, trabajando ese tipo de experiencias, yo me empecé a sentir mejor en el presente. Eso fue un proceso de 6 meses o así. Seguí mi universidad y cuando acabé empecé a formarme en ello y empecé a darme cuenta de que explorando en el pasado podía entender el presente. Eso no quiere decir, obviamente, que únicamente haya que trabajar el pasado de una persona. Yo creo que si nos enfocamos en un solo momento temporal, perdemos toda la perspectiva, ¿no? Pero sí que creo que es importante incluir en la terapia el pasado. Okay. Igual que el presente y las expectativas de futuro que tiene la persona, ¿no? Y justamente por el pasado es que estás aquí de invitada el día de hoy. Y como les decía, usualmente cuando trabajamos un tema en cada uno de los episodios es porque los he visto suficientes veces en mi consulta como para considerar que
posiblemente las personas que están allá afuera, que no están acudiendo a ningún terapeuta, también les está pasando. Y algo que veo con mucha frecuencia, porque trabajo con jóvenes adultos y algunos un poquito más jóvenes y otros un poquito más adultos, pero en ese rango de edad, es que comienzan a suceder cosas en la vida que son como ecos de nuestro pasado. Y eso lo vamos a hablar un poquitito más adelante, pero me llamaba mucho la atención que alguien especializado en el tema pudiera venir y hablarnos del trauma. Porque muchas veces asumimos como trauma cosas que son extremas o delimitamos el momento de los traumas o el impacto que tienen únicamente a la infancia. Y aquí es muy común decir, no, es que quedé traumatizada o quedó traumatizado este o aquel. Y la primera pregunta, Marta, sería, ¿qué es un trauma? Sí, porque es verdad que el término trauma está un poco denostado. O sea, no ha sido a lo mejor bien usado en alguna que otra, ¿no? Medios de comunicación. Un trauma realmente es una experiencia que vivimos que excede a nuestros recursos, nuestra capacidad para afrontarlo. O sea, el trauma no es la experiencia en sí, sino cómo nosotros hemos vivido lo que nos ha pasado. No, la misma experiencia vivida por nosotras no tiene por qué ser traumática para las dos. Quiere decir que tiene más que ver con cómo yo lo vivo internamente, con los recursos que tengo para afrontarlo, que específicamente con lo que está sucediendo. Exacto. Es decir, que aunque, por ejemplo, en el DSM, que es el Manual Diagnóstico de las Dificultades Mentales, que es un poco lo que utilizamos los psicólogos para identificar síntomas, realmente ha ido identificando el trauma como algo que tiene un impacto realmente en tu vida, es decir, que pone en riesgo tu integridad física o la de alguien y tú lo estás presenciando, ¿no? O alguien cercano a ti o que tú estás presenciando el riesgo o la muerte de alguien, ¿no? Y lo que se ha ido observando a lo largo de los avances en psicología es que realmente hay experiencias que a priori no entrarían en esa clasificación, pero sí tienen un impacto para el individuo. Sobre todo aquellas experiencias que son vividas cuando no tenemos todos nuestros recursos neurobiológicos para afrontarlo. Es decir, en la infancia y adolescencia, que nuestro cerebro está en desarrollo, somos mucho más vulnerables a tener una experiencia que exceda de nuestra capacidad para afrontarlo. Entonces, ¿cómo yo puedo, de alguna manera, Marta, darme cuenta si he vivido o tengo en mi pasado una experiencia que fue traumatizante? ¿Cómo saber o definir qué tipo de experiencias o más allá de qué tipo de experiencias viví esto y no sé si fue traumatizante para mí? Sé que lo recuerdo de esta u otra manera. ¿Cómo podemos diferenciar una experiencia común o una experiencia un poco difícil de una experiencia traumatizante? Pues mira, principalmente hay una diferencia básica. Un recuerdo autobiográfico de un recuerdo traumático se diferencia en que un recuerdo autobiográfico te lo va a contar la persona en consulta o una amiga en una cafetería o de una manera coherente, con un hilo conductor. Es como una historia, tiene una narrativa con una introducción, un nudo y un desenlace. Una memoria traumática está fragmentada. La persona no recuerda todas las partes del evento, cuando lo cuenta hay una resonancia emocional en él, o bien porque se desborda emocionalmente contándolo, o bien cuenta algo muy impactante como si se le hubiera sucedido a otra persona y está completamente desconectado. Y eso es interesante, eso que dices, porque a veces asumimos que algo es traumático solamente cuando la persona como que hace una especie de shock a la hora de contarlo o se obnubila o cualquiera de esas reacciones, y en ocasiones que es como dices, y lo he visto en algunos de mis pacientes, que me cuentan eventos que me paralizan internamente. Que a ti te ponen los pelos de punta. Exacto, que me ponen los pelos de punta y que la paciente o el paciente lo está contando como si no estuviera pasando nada. Y ahí podemos darnos cuenta que hay una desconexión emocional o afectiva hacia el evento que está narrando. Porque seguramente fue lo más útil para ella en ese momento o para poder llegar al día de hoy, ¿no? Para sobrevivir, desconectarse de la experiencia. ¿Cómo darnos cuenta de que tengo recuerdos que son traumáticos y no autobiográficos? No únicamente por la forma en la que lo narro, sino porque algo es traumático cuando yo al recordarlo lo vivo de una manera muy intrusiva, o bien porque me viene el recuerdo, como hemos visto en muchas películas, como si fuera un flashback, o porque tengo pesadillas recurrentes con ello. También, no solo por vivirlo de manera intrusiva, también, por ejemplo, los cambios de humor muy bruscos, el estar permanentemente irritable, el estar en alerta y que cualquier cosa te asusta. Esos son señales de que algo te ha pasado en la vida para que tu sistema nervioso esté respondiendo así. La evitación. Cuando uno evita hablar de ciertos temas porque le duelen,
cuando uno evita ciertas situaciones o personas porque le recuerdan a algo. Eso también es síntoma de que algo nos ha pasado que no se ha guardado de una manera sana, digamos. Ok. Y, a ver, lo que me dices me abre un montón de preguntas, me abre un montón de temas en la mente y posibilidades de estas experiencias traumáticas y me da un poco incluso de risa la tranquilidad con la que estamos hablando ahora, cuando tenemos unas 2 horas hablando y hablando de traumas y traumas y traumas y todos los impactos. Y una de las cosas que sé que da para un episodio o para varios episodios, pero es una pregunta que me llega cuando te escucho conversar sobre cómo notar que una vivencia ha sido traumatizante para mí. Entonces, me surge preguntar cómo, hablando de, claro, la forma en que esto afecta a nuestros vínculos, la forma en que cómo esto afecta a nuestra autoestima, cómo afectan los traumas, qué impacto tienen en nuestras relaciones interpersonales, ya sea de pareja o particularmente de pareja, pero en general en nuestras relaciones. Bueno, las relaciones de pareja activan un sistema, el sistema de apego, que es el sistema más básico que desarrollamos cuando nacemos. Porque sin ese sistema de apego, sin esa predisposición a apegarnos al otro, como ser humano no sobreviviríamos. O sea, somos de las especies más vulnerables al nacer, necesitamos de otro para sobrevivir, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que cómo en nuestra relación de pareja se van a proyectar o se van a poner en juego muchas dinámicas que nosotros hemos interiorizado de pequeños. Cuando nuestro cerebro estaba desarrollando cómo son las relaciones, qué es el amor. Claro. Entonces, el contexto de la relación de pareja es un contexto en el que se disparan muy a menudo fantasmas del pasado y a veces de maneras muy inconscientes. Uh-huh. Dame un ejemplo de una manera inconsciente en la que pueden dispararse fantasmas del pasado. Bueno, pues por ejemplo que a lo mejor si yo he tenido no sé, yo he sentido que en la vida uno tiene que ser como muy perfeccionista y tiene que tenerlo todo bajo control, porque en mi casa mi padre le ponía mucho empeño a eso y yo he crecido y me he formado una idea de mí y del mundo con que uno tiene que ser meticuloso, ¿no? Y me encuentro con una pareja que es un desastre y que no le pone ningún tipo de importancia a ese tipo de cosas. Mi modelo interno es algo tan básico como la convivencia. En mi modelo interno yo voy a entender que esa persona no está respetando lo que yo doy por hecho, que es que todo tiene que estar en su lugar. Claro. Entonces eso va a dar, cuando yo me ponga a negociar con mi pareja para llegar a un acuerdo y para tener una convivencia más sana, voy a tener mucha dificultad, porque no estoy razonando con mi neocórtex. Yo estoy respondiendo con estructuras muy límbicas, muy emocionales de mí, que es que si las cosas no están en orden, yo siento que no soy suficientemente buena, porque así mi padre me lo hacía saber. Wow, y tú dices eso y te digo que me surgen un montón de preguntas por cada cosa que dices. Se me ocurren como 100 preguntas más. Sin embargo, algo que vengo pensando todo el camino acá hoy es justamente cómo identificamos el eco, cómo notamos o reconocemos el eco de esas experiencias traumáticas o esos temas sin resolver en nuestra vida adulta. Y te cuento un poco de dónde viene la pregunta, porque, y sé que lo conversábamos allá afuera antes de estar grabando esto, que tengo una paciente que en su infancia e inicios de su adolescencia vivió un acoso escolar muy fuerte. Ella tenía un tema importante con la sudoración, que de hecho estaba diagnosticada por ese tema, y al final le hacían pues mucho lo que llamamos ahora bullying sus compañeros, a un punto que ella se aislaba completamente, y en ese momento de su vida podemos identificar incluso como algunos síntomas de depresión en esa etapa. Y en el presente ha sido casi imposible sostener un trabajo por mucho tiempo. Cada vez que ella comienza un trabajo nuevo, ella me cuenta es que nuevamente mis compañeros están hablando de mí, siento que cuando toman el teléfono están diciendo cosas sobre mí o se ríen y independientemente de cuánto ella valore la oportunidad laboral que tiene, sus ojos se cierran a esa realidad y como si se conectara intensamente y se le transportara a ese momento de su vida
por lo menos como una especie de secuestro emocional en el que Sí, ella sí, está... es que realmente así. Está ahí y no está en el presente. Y no importa cuánto énfasis yo haga, tengo que volver a repetir una vez y otra vez. Y cada intento nuevo de renunciar a un trabajo nuevo, conectarla con sus vivencias y con por qué lo que está sintiendo no es una respuesta a lo que sucede en el presente, sino un Lo que eco sucedió en el de su pasado. ¿Cómo podemos darnos cuenta, quizás de una manera más o menos sencilla, aunque el tema del trauma no es nada sencillo, cómo podríamos darnos cuenta de que algo de nuestro presente no es más que un eco del pasado? Bueno, cuando tú sientes, cuando tú tienes sensaciones o te vienen pensamientos o estás llevando a cabo conductas que no son adecuadas al contexto o que son excesivas para el contexto, es decir, si el contexto requiere que yo me sienta así de triste y yo me estoy sintiendo así de triste o no estoy sintiendo nada de tristeza, si el contexto requiere... Voy a hacer una pausa ahí porque los que no nos están viendo no pueden darse cuenta de que tú aumentaste el tamaño. Es verdad. El tamaño. Ella dice, cuando esta tristeza, cuando este evento requiere quizás una reacción mínima de tristeza y la proporción es súper mayor, me es siento mucho desbordada mayor. o requeriría estar triste y no siento nada, o sea, por exceso o por defecto, ahí ya nos tenemos que empezar a preguntar qué está pasando, porque si esto que me está sucediendo no cuadra con lo que estoy viviendo, la principal pregunta es ¿cuándo antes me he sentido así? Y chequear en mi línea de vida y dar marcha atrás y decir ¿cuándo esto sí tenía sentido? ¿No? Porque al final el cerebro funciona por asociación y nuestro cerebro se conforma sobre todo en los 6-12 primeros años de vida, aunque se sigue desarrollando hasta los 22 y los 24, pero es el periodo más sensible. Entonces ahí se forma un mapa y con ese mapa yo voy a ir caminando a lo largo de la vida. Entonces, como tú comentabas que en el caso de tu clienta, si yo en el trabajo estoy sintiendo que están hablando de mí, que no quieren tener relación conmigo. Y cuando tú le preguntas, ¿no? Que es una pregunta muy, muy típica en terapia cuando nos encontramos en estas situaciones, ¿qué pruebas tienes de ello? Claro. Y empiezas a encontrar que no hay una evidencia, lo siguiente es ver, cuando tú sientes que están hablando mal de ti, ¿qué piensas de ti misma? Que no soy querible. ¿Cuándo antes has sentido que no eras querible? Pues obviamente que cuando me hacían acoso escolar, lo que yo aprendía es que no era querible. Wow, sí, y eso que dices es, o sea, has puesto de una manera muy fácil de identificar o muy sencilla lo que es realmente complejo y es darnos cuenta, conectar con la experiencia emocional que estamos teniendo, que también se nos hace difícil a veces, darnos cuenta de qué es lo que estamos sintiendo en ese momento puntualmente. Y como te decía, es lo que me pasa mucho en consulta. Esta reacción no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en este momento. Y me llama mucho la atención porque hablábamos también, es que hemos hablado un montón. Hemos hablado bastante antes de producir de hecho, yo siento episodio. que lo que dijimos no lo vamos a incluir aquí. Sí, también me siento presionada a comentar todo lo que hemos hablado hoy, pero va. Que hablábamos justamente de la relación que existe entre algunos diagnósticos, entre algunos trastornos mentales y las experiencias traumáticas. Y si hay un diagnóstico que está, además del estrés postraumático por defecto, súper relacionado con los traumas, es el trastorno límite de la personalidad. Uh-huh. Y lo que hay es una activación intensa de emociones que no son proporcionales o no son respuesta a lo que está sucediendo. Entonces, una forma simple es poder ir hacia atrás y ver qué es lo que está pasando. Muchas de mis pacientes con trastorno límite o con rasgos de trastorno límite han tenido experiencias traumáticas que si no llegamos ahí, como decíamos tú y ahorita, vamos a seguir apagando fuegos. Entonces, una forma también que complementa, creo, de alguna manera lo que decías, es justamente de manera frecuente y recurrente experimento depresión o síntomas depresivos, síntomas de ansiedad que no se resuelven y regresan como sin explicación. Pues posiblemente hay un trauma detrás de eso. ¿Y qué pasa? Porque la pregunta sería, si usted es una persona que va a terapia, ¿por qué no lo hemos identificado? Y hablábamos ahorita es que nos pasamos los terapeutas a veces mucho tiempo apagando los fuegos porque los pacientes llegan en esa crisis, llegan en esas situaciones y nos toca más apagar el fuego que a veces llegar a la raíz del asunto. Además de que para poder hablar libremente de un trauma necesita experimentarse un nivel de seguridad que solamente se construye a veces con un proceso largo en psicoterapia,
Como te comentaba, yo tengo pacientes que no es hasta un año después en consulta que son capaces de decirme, pues mira, como te decía ahorita, ya estoy lista para hablar. Y tú dices, ¿hablar qué? Si tenemos un año hablando. Claro. Y esa es la importancia de tener terapeutas, pues que respeten justamente los ritmos y los tiempos, pero poder entender que muchos de los síntomas que vivimos en el presente, muchas de esas conexiones intensas que a veces se pueden traducir en depresión, traducir en ansiedad, traducir en rasgos patológicos de la personalidad, no son más que expresiones a veces de experiencias traumáticas. Y me gustaría saber, algo que querías decir. Sí, porque al final, que muchas veces yo me he encontrado, sobre todo trabajando en salud mental, que claro, son las personas con trastorno mental grave, desgraciadamente tienen un recorrido tremendo, ¿no? De años y años buscando ayuda por todos los servicios de salud mental disponibles. Cuando ya uno tiene un recorrido tan largo, ha sido tan traumatizante porque en muchas ocasiones, cuando tú recibes un diagnóstico, lo primero que piensas es, hay algo malo en mí. Claro. Y la pregunta debería de ser, ¿qué te ha pasado a ti en la vida? O sea, no hay algo malo en mí, sino si yo, por ejemplo, tengo rasgos de la personalidad que me hacen sentirme fácilmente abandonada o rechazada en las relaciones, como es el caso de personas que pueden haber sido diagnosticadas de un trastorno límite de la personalidad, o tiendo a idealizar mucho a las personas y rápidamente es muy fácil que me decepcionen y no cuadra con lo que me está pasando, cuando tú has tenido relaciones en las que se te han prometido cosas que luego no se cumplieron o en las que de verdad has sentido abandono y rechazo, ¿no? Y lo dramático es que cuando tú te paras a preguntar, ahí están las respuestas. O sea, yo lo que me he encontrado es que el sistema de salud de la Comunidad de Madrid está en constante actualización, ¿no? Pero hay muchas personas que han pasado durante muchos años por distintos servicios y nunca les han preguntado qué te ha pasado en la vida. Y hablábamos justamente de eso hace un ratito sobre una experiencia que tuve mientras hacía mis prácticas supervisadas o la pasantía en Barcelona. Y era una paciente, igual como tú dices, con un trastorno mental grave, que tenía ya 11 años siendo asistida por el sistema de salud. Y de alguna manera, en esa consulta, ella pide hablar conmigo porque quizás era latina y quizás se sentía más identificada conmigo. Me comenta en ese momento que ella pues había sido abusada cuando tenía, no recuerdo qué edad, pero en su infancia, por uno de sus tíos, y me hizo toda la narración de todos estos eventos, y yo, a ver, es que tienes 11 años aquí y ahora es que vienes y cuentas todo esto. Y definitivamente tienen que darse ciertos aspectos para que nos sintamos como la libertad de trabajar, pero detrás de cada situación compleja, y como lo hemos visto en película tras película, hay una historia que, si bien es cierto que no podemos decir que justifica ciertas cosas, le da explicación a muchas. No estamos diciendo que tu pasado justifica tu presente, pero sí lo explica. Y ni siquiera, hoy porque, como tú muy bien decías antes, venimos a hablar del pasado, ¿no? Pero realmente, obviamente que hay una predisposición genética, obviamente que habrá que trabajar ciertas cosas en el presente para que te encuentres mejor y podamos alcanzar tus metas en el futuro, pero no nos podemos olvidar de tu pasado porque somos el resultado de lo que vivimos. Y si no vemos qué es lo que hemos vivido, no podemos entender cómo hemos llegado hasta aquí. Claro, y a ver, la pregunta que sigue, porque hemos hablado de, bueno, el impacto que tiene el pasado en nuestras vidas, cómo hace eco en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra autoestima, o sea, nuestras vivencias y nuestra historia, y ese mapita que se fue construyendo. Parece que de alguna manera tú dices la palabra mapa por cómo se va uniendo, y yo lo que pienso es que al final lo veo como este mapa con el que leemos el mundo. Yo voy leyendo ese mapa, la vida a través de ese mapa. Y mi pregunta para ti es, ¿los traumas se curan? Bueno, curar. Realmente, curar es como, bueno, tengo una herida, me la quiero quitar, ¿no? Realmente lo que nos ha pasado es fruto. O sea, como nosotros somos hoy en día, tanto nuestras vulnerabilidades como nuestras fortalezas, es fruto de lo que yo he vivido. Entonces, no sé si curar es la palabra, pero se puede modificar la forma en la que fueron guardados. Es decir, me ha quedado ahí un poco la espinita de que cuando hemos definido trauma, no sé si ha quedado claro, que creo que es importante, que no he tenido por qué presenciar la muerte de alguien o que mi vida estuviera en riesgo, ¿no? Sino que
cuando hay ciertas rupturas en el vínculo, cuando yo durante mi desarrollo siento que no soy del todo capaz o que el mundo es un lugar peligroso o que no puedo confiar en alguien, esas pequeñas experiencias acumuladas en el tiempo pueden generar síntomas postraumáticos, ¿no? Y en relación a esto, el trauma se cura. Lo que se cura es la creencia negativa o lo que a ti te pesa de ti mismo o del mundo o de los demás que viviste. La idea es que a través de la relación terapéutica tú puedas alcanzar la resiliencia, que puedas darte cuenta de que lo que viviste te marcó, pero también te fortaleció. Las cosas buenas que tienes hoy en día, ser más sensible al dolor del otro, posiblemente sea porque tú también sufriste, ¿no? Claro, y justamente eso, ver la posibilidad de que estas cosas que el impacto que tienen esas experiencias no son solamente negativas, no son solamente malas, por decirlo así. Hay mucho que me dejan mis experiencias que me hacen crecer como persona, que me hacen la persona que soy, valiosa en el presente. Y hablando de esto, a ver, quizás la persona que nos está escuchando hoy nunca ha ido a consulta, acaba de identificar que quizás le pasan alguna de estas cosas que hemos comentado. ¿Cómo saber cuándo ir a terapia y qué tipo de terapia necesito? Cuando tú te sientes sobrepasado en el presente, cuando sientes que mirar hacia el futuro no es algo alentador, cuando sientes que tu pasado te está pesando, es cuando realmente ya son señales de que tienes que ir a terapia. Yo creo que hemos hablado durante el ratito de hoy de cuando la terapia a la que yo necesito acudir tiene que estar enfocada en el trauma, ¿no? Pues cuando tú sientas que esa es la terapia a la que tienes que acudir, es cierto que yo creo que es algo que uno tiene que preguntar cuando llega al terapeuta. Yo siento que esto tiene que ver con mi pasado. Tú tienes herramientas para poder trabajar, porque no todos los terapeutas están formados en trabajar el trauma. Y aunque gran parte del trabajo para poder reprocesar lo que ha pasado es tener un vínculo seguro, y eso es mucho más importante a veces casi que la especialización del terapeuta. Claro. Sentirte cómodo y seguro con alguien que no te va a juzgar. Aunque esa es una parte muy importante, también es importante estar formado en terapias enfocadas en trauma, porque corremos el riesgo, si no tenemos las herramientas como terapeutas, de retraumatizar a la persona que tenemos enfrente, de no identificar cuándo es el momento y cómo abordarlo, ¿no? Claro, y algo que es importante también y que yo les suelo decir mucho a mis pacientes es, sí, identificamos esto, logramos ver el efecto o el impacto que esta experiencia tiene en tu vida, como marcó tu vida. Pero eso no quiere decir que tengamos que desmontar todo eso el día de hoy. En particular, cuando desmontar eso, cuando hablamos en particular de adultos, va a tener un impacto en su presente que a veces puede ser desestabilizador. Entonces, hay un respeto que necesitamos tener los terapeutas de, sí, podemos ver el trauma, pero ¿cuándo trabajarlo? ¿Cuándo trabajarlo? O sea, que yo pueda ver y pueda darme cuenta que hay experiencias ahí en la vida de mi paciente o que llegue a mi paciente a decírmelo inclusive, no quiere decir que es el momento correcto de abordarlo. Y una recomendación que yo le daría a las personas que están buscando terapeutas es que justamente sientan que sus procesos son respetados, que sus ritmos son respetados. Un terapeuta que te esté presionando a hablar antes de que te sientas listo no es quizás el lugar donde tú vas a estar seguro para hablar sobre un trauma. No porque sea un mal terapeuta en lo más mínimo, sino porque justamente, creo que eso lo mencionábamos ahorita, lo que se pierde mucho en experiencias traumáticas es el poder, es la capacidad de decidir, es la impotencia que nos genera que no tengo opción de decidir nada. Y tu espacio terapéutico debe ser un lugar en el que te sientas con poder de elegir. Porque además ahí ya se está trabajando. O sea, cómo yo cambio la forma en la que eso lo viví, cómo cambio la forma en la que eso fue guardado en mi cerebro. Volviendo a recordarlo en un contexto muy diferente, en el que sí tengo el control. O sea, ya simplemente ese contexto de sentirme en control va a cambiar las consecuencias de eso que viví. Por eso es tan importante, ¿no? Y es que las relaciones, Marta, sanan. Y ese es mi concepto de terapia. O sea, yo soy terapeuta porque entiendo que la mayoría de nuestros traumas, de hecho, se construyen desde las relaciones. Son relacionales. Y por ende, si la relación me dañó, la relación es la que me va a sanar. Sí. Y a ver, tengo una pregunta para ti. Yo sé que nos quedaba un tipo particular de terapia que es el que haces y el que ha sido probado como más efectivo para eso. Y vamos a tener un post, no en
en el audio ahora del podcast, sino ya más informativo visualmente para que puedan entender ese tipo de terapia y qué buscar en ella, y así no alargar mucho para que sea más interesante. Pero no te vas a ir de aquí sin una preguntita. Tú me hablabas un poco de tu pasado y te agradezco por iniciar este episodio con tanta transparencia y siendo vulnerable. Pero volviendo al presente, ¿cómo haces tú para construir bienestar y mantenerte estable y feliz trabajando con temas como el trauma? Bueno, pues sobre todo, si algo he aprendido, o sea, no fue así para nada desde el comienzo, pero si algo he aprendido trabajando en trauma, es que obviamente tenemos mucho más riesgo de traumatizarnos. O sea, hay algo que se llama la traumatización secundaria, que es que personal de ambulancias, personal clínico, nosotras, personas que están expuestas a compartir con personas traumatizadas, se pueden traumatizar, ¿no? Entonces, lo más importante y el fin último también de un proceso de terapia enfocado en trauma es invertir en el autocuidado. Es darle mucha importancia en la forma en la que tú organizas tu vida a cuidar de ti, a dedicar espacios, ¿no? Por ejemplo, a tomar conciencia de nuestra propia vulnerabilidad y de saber que somos falibles y que no podemos estar 5 horas metidas o 7 horas metidas en la consulta seguidas con personas que nos van a contar eventos traumáticos, que necesitamos espacios, que necesitamos nuestra propia terapia, cuidar nuestra alimentación, hacer deporte, meditar, o sea, ponerle mucha atención a eso, que realmente es el último paso, porque si hay, pensando en un podcast que escuchaba tuyo, ¿no? Que tenía que ver con el autocuidado, sobre todo con el ejercicio físico, y yo pensaba un poco en esto cuando te escuchaba, que realmente muchas veces viene gente a terapia con el objetivo de cuidarse más y tú te das cuenta de que por mucho que intentas, ¿no? Concretizarlo todo, hacerlo por pasos, intentar objetivos alcanzables, las personas se boicotean una y otra vez. Es que, ¿cómo me voy a cuidar si no me han cuidado y si yo no me siento merecedor de ese cuidado? Claro. Entonces, creo que hay un trabajo muy importante en cuanto a ese mapa, ver qué carreteras no funcionan. Exacto. Y eso va a tener un fiel reflejo en el día a día. Y nos tenemos que cuidar. Y tenemos que dedicar espacio a cuidarnos. Que es muy difícil en la dinámica que llevamos en esta sociedad, es muy complejo, pero bueno. Pero así es como te funciona a ti, sí. Y es lo que de hecho recomendamos. Marta, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Espero poder tenerte pronto nuevamente por aquí, porque te digo, este episodio abre una serie de preguntas tan amplias que creo que te tendremos por aquí. Me parece, por lo que me has dicho antes de grabar, que has disfrutado estando aquí. Sí, eso te iba a decir, que te agradezco mucho porque ha sido muy interesante tanto tras las cámaras como frente a ellas. El tras de cámara sería un mejor episodio que este que estamos grabando. Gracias por estar aquí. Ustedes, gracias por escucharnos y estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la mañana. Bye, bye.